Episodio número 3005. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 1. Dios ama de pura gracia, con el texto a memorizar de Oseas capítulo 14 y el versículo 4. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas capítulo 14 y el versículo 4. Esta semana ha sido de verdad una lección maravillosa y en esta ocasión vamos a cerrar, como bien decimos siempre, con broche de oro, teniendo no solamente la lección como tal para el viernes, también tendremos el repaso de toda la semana y obviamente, como bien habíamos mencionado, que para hoy tenemos el comentario teológico con el doctor y pastor Franklin Martí, de modo que hoy vamos a tener de todo: la lección, repaso y también los comentarios ya mencionados. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Y así, una vez más, repetimos, usted puede siempre enviar su audio, algún comentario, alguna pregunta, o también, si no le están llegando estos audios, hemos estado hablando, Omar y su servidor, acerca de la situación esta de las listas de difusión. Si usted no le está llegando vía WhatsApp, puede entonces al final del programa, al número que vamos a compartir, llamar y decir: mira, necesito que me alisten de nuevo para yo recibir estos audios y de esa manera entonces recibir la información provista. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, que fielmente obedezcamos lo que dice tu palabra y que a la vez la pongamos en práctica. Que tú bendigas a nuestra familia, todo lo que hacemos, y que si hay algo que no se ha entendido todavía de esta lección, tú lo ayudes a poder comprender y de esa manera poder nosotros estar aptos para enseñar también a otros. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En cada cierre se hacen algunas recomendaciones. En este caso, se recomienda leer el libro Palabras de Vida del Gran Maestro y el capítulo 29, último capítulo de este libro, El Premio Inmerecido. Repetimos, Palabra de Vida del Gran Maestro, dentro del capítulo 29, El Premio Inmerecido. Y a propósito de este mismo capítulo, se extrae una cita, la cual vamos a ver a continuación. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los mortales están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido malentendido y malinterpretado. Este tiempo debe proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Esta es la obra bosquejada por el profeta Isaías en las palabras de Isaías capítulo 40, versículos 9 y 10. Levanta con fuerza la voz, oh Jerusalén, tú que anuncias buenas nuevas, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: he aquí su Dios, he aquí el Señor Dios vendrá con poder,
y su brazo gobernará por él. He aquí que su retribución viene con él, y su obra delante de él. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: he aquí su Dios. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios tienen que manifestar su gloria. En su vida y carácter se revela lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia debe brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, dentro del capítulo 29, el premio inmerecido. La verdad es que con una cita como esa no podemos dejar de mencionar algunos detalles que obviamente nos llaman la atención. Uno de ellos es que el mundo está envuelto en una falsa concepción de Dios. ¿Tú te imaginas? Eso fue escrito hace más de 100 años y yo estoy seguro que todavía ahora es las cosas aún peor. Todavía hay más falsedad en la concepción de Dios porque hoy en día se cuestiona todo. Hoy en día hay mucha incredulidad por doquier. Hay mucha burla a las cosas de Dios. Así que realmente hay una falsa concepción y los culpables somos nosotros. Yo no voy a culpar a otros. El culpable soy yo. Cada cristiano que ha vivido una vida tibia ha sido un mal testimonio para aquellos que no conocen o para aquellos que conocen, pero que de alguna manera desean ver un verdadero arrepentimiento y una verdadera reforma en nuestra vida. Pero como no ven esto, entonces le damos combustible para ellos seguir ardiendo de alguna manera para el mal. Así que realmente nuestra obra debe ser de dar a conocer el carácter de amor de Dios, y para eso es mediante los hechos, es mediante las palabras, es mediante dejar que el sol de justicia, que es Cristo Jesús, brille por medio de cada uno de nosotros. Pasando a las preguntas para luego ir al breve repaso, se hace la primera pregunta: peor que pensar que Dios no existe sería creer que nos odia. ¿Qué mundo tan diferente sería el nuestro si eso fuera cierto? Bueno, si Dios nos odiara, esto sería algo insostenible, porque solamente por la misericordia de Dios es que podemos ver la luz de un nuevo día. Así que si eso sería cierto, no tiene sentido que todavía nos deje vivos. ¿Por qué dejarnos vivos cuando Él tiene todo bajo su control? Si algo Él lo odia, si algo Él quiere hacerlo desaparecer, si en verdad Él no quiere saber de nosotros, ¿por qué no nos fulmina de inmediato? Así que eso es un pensamiento totalmente falso. Dios no es ni siquiera que no nos odia, es que nos ama. Y eso obviamente nos llena de gozo y de alegría saber que su amor es más grande de lo que podamos imaginar. Siguiente pregunta: ¿por qué crees que existe una comprensión tan errónea acerca del carácter de Dios en nuestro mundo actual? Reflexiona acerca de cómo podrías ayudar a las personas para percibir más claramente el carácter amoroso de Dios. Hay una enseñanza que recibí hace algunos años y es la que también se promueve hoy en día y deberíamos nosotros también tener pendiente, y tiene que ver con vivir vidas cuestionables. Mientras más la gente pregunte acerca de por qué hacemos lo que hacemos, es porque realmente estamos viviendo vidas diferentes que llaman la atención. ¿Por qué tú haces esto de esta manera? ¿Por qué tú no te molestas? ¿Por qué tú sonríes tanto? ¿Por qué tú me haces este bien? ¿Por qué? Eso es por qué es lo que estoy diciendo, no porque tú eres tan malo o algo así por el estilo, sino porque tú vives una vida diferente, amorosa, a lo que el mundo la vive.
Entonces, esa es una buena oportunidad para hacerle ver que la razón es que el amor de Dios vive en nosotros y que por amor a Dios es que hacemos el bien que hacemos. La siguiente pregunta: ¿cuál es el mensaje que debemos proclamar hoy acerca del carácter de Dios? ¿Cómo explicarías este mensaje a alguien que aún no está familiarizado con la realidad del amor de Dios? ¿Qué evidencias puede señalar que muestre la realidad de su amor y su maravilloso carácter? El hecho es que si hay alguien que no conoce o no está familiarizado con la realidad del amor de Dios, tú y yo tenemos la oportunidad de hacerlo ver por medio de nuestros actos, pero también por medio de la predicación de la palabra, al mostrar lo que Cristo hace en la vida de cada uno de nosotros. Es el mejor testimonio que podemos darle, decir nuestro testimonio de cómo Cristo ha influenciado nuestra vida. Ellos te pueden discutir cualquier argumento, tú le puedes presentar la Biblia y ellos pueden decir, bueno, eso es historia pasada, pero lo que nadie te puede discutir es lo que tú has vivido con el Señor. Y para eso necesitamos tener una experiencia personal para así poder predicarle a otros. Hablar del amor de Dios es una cosa, pero revelarlo y reflejarlo en nuestra vida es otra. A continuación, la última pregunta: ¿qué hechos de santidad podrían revelar el amor de Dios a quienes nos rodean? Hechos de amor, hechos de santidad, son todos aquellos que son motivados con el deseo de predicar a Cristo, con el deseo de exaltar a Cristo, darle un vaso de agua al necesitado, orar con una persona desconocida, simplemente porque el Espíritu nos mueve a hacerlo, parar nuestra agenda y hacer el bien a alguien que lo necesita, es decir, en actos de bondad, hechos de santidad. Esas son las clases de cosas que podrían predicar que realmente Cristo, el amor de Dios, vive en nosotros. Y a propósito acerca del amor de Dios y todo esto que tiene que ver con el carácter de Dios, yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico en el día de hoy del doctor y pastor Franklin Martí, quien precisamente nos va a hablar acerca del carácter de Dios. Bienvenido, pastor y profesor. Hablando de la teodicea, muchos teólogos han cuestionado el carácter moral de Dios, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es un ser airado que castiga sin piedad a quienes se rebelan contra él, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es amoroso y misericordioso. Así pues, se ha interpretado erróneamente que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Sin embargo, al leer la Biblia detenidamente, se ha observado que Dios actúa de forma similar en toda ella. Solo hay un Dios que exige obediencia y justicia, y al mismo tiempo está dispuesto a proporcionar el perdón a quienes han violado sus mandamientos. En este asunto, la gracia y la justicia de Dios se ha revelado en muchos pasajes de la Biblia. Dios no solo está dispuesto a proporcionar el perdón a su pueblo, sino también a capacitarlo para que sea amoroso y amable con su prójimo. El plan de Dios es administrar justicia en toda la tierra. Por lo tanto, su gracia y su justicia exigen que su pueblo viva rectamente para ser fiel al pacto. Teniendo este punto en cuenta, cuando la gracia y la justicia de Dios son violadas, su juicio está listo para aquellos que pervierten la justicia contra él o contra su prójimo. Pero esto no es porque Dios quiera castigar, sino porque hay que detener el pecado. Y de la única forma que se detiene el pecado es dándole un pago a aquel que lo está llevando a cabo, a aquel que lo está ejecutando. Por lo tanto, Dios tiene justicia, pero también Él tiene misericordia. Él desea que todos aquellos que están violando su pacto se arrepientan y Él los espera con los brazos abiertos. Gloria
a Dios. Y muchísimas gracias, pastor, por este tremendo comentario, destacando que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. En ese sentido, su gracia y su justicia van de la mano, y Él desea a su vez que su pueblo se comporte a la altura de lo que Él demanda. Excelente como siempre. Pasando propiamente al repaso de toda la semana, el pasado sábado estuvimos viendo la introducción del trimestre. Recuerden que estamos en nuevo trimestre. Este trimestre tiene como título El amor de Dios y su justicia. Y obviamente está bien datado acerca de lo que tiene que ver con el amor y la justicia, cómo eso va de la mano. El pasado domingo estuvimos viendo más allá de las expectativas razonables. Ahí consideramos lo que dice Éxodo capítulo 33 en lo que tiene que ver con la descripción del mismo Dios ante Moisés, cuando habla de la gloria. Y de paso, se dijo entre varias cosas que la gloria de Dios es poder ver su misericordia, su carácter, su amor, su perdón. Cuando uno puede ver todo eso, entonces se está viendo un reflejo de la gloria de Dios. El pasado lunes estuvimos viendo amor no correspondido, y ahí de verdad que Dios hizo algo totalmente inusual en la Biblia, y es pedirle a un profeta que se casara y tuviera hijos de prostitución para darle al pueblo a entender lo mismo que ellos habían hecho. Estamos hablando de Oseas y Gomer. Cuando Dios le pide esto a Oseas, es porque él quería decirle al pueblo, esto es lo que ustedes han hecho. Así cual Gomer, que es una prostituta, así también ustedes, pueblo de Israel, se han prostituido ante otros dioses. Pero aún así, el Señor se mantuvo con su pueblo y sigue protegiendo, obviamente no necesariamente al Israel geográfico, pero sí al Israel de Dios. En la parte del martes estuvimos viendo amor gratuito y cómo se nos enseña, tanto en Apocalipsis como en el Salmo, que Dios realmente es creador de todo lo que existe. Y porque es creador, toda la gloria, todo el honor pertenece a Él. Y también Juan 17:24 complementaba todo esto diciendo que Dios también tenía la gloria velada desde antes de la fundación del mundo, y todo esto fue puesto en acción tras la caída. El amor de Dios se demostró como precisamente a pesar del hombre caer, Dios estar pendiente de cada uno de nosotros. También en la parte del miércoles estuvimos viendo muchos son llamados, pero pocos escogidos. Aquí vimos la parábola donde se hace la invitación a todo mundo, porque muchos de los que se invitaron no quisieron ir. Y Dios, en ese sentido, lo que está diciendo es, a quien yo originalmente envié este mensaje no lo aceptó, por lo tanto lo extendí a toda la humanidad. También estuvimos viendo en la parte del jueves, crucificado por nosotros, y ahí sí fue verdad que se definió cómo Cristo entregó su vida y la volvió a tomar, todo por amor a cada uno de nosotros. Y se dio, entre otras citas, una cita del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 1, Dios con nosotros, el cual decía precisamente que no fue formulado como algo ulterior el plan de la redención, sino que fue puesto en escena el plan que fue guardado desde tiempos eternos. Fue entonces revelado ese misterio y cómo Cristo derramó tan grande amor para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que Dios nos ama de pura gracia, que su amor no tiene límites, va más allá de las expectativas. Es un amor gratuito
que siendo Dios el Creador, se entregó por nosotros y todo lo hizo con el deseo de salvarnos. No hay otra cosa que podamos hacer sino agradecerle con nuestra propia vida, entregándonos también completamente a Él. Así como dice también el Camino a Cristo, y creo que también el Deseado de todas las gentes, ambos nos dicen que el amor engendra amor, y eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. De hecho, la Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, de modo que ese es el amor al cual debemos corresponder. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, por una vez más recordar tu amor en una manera tan amplia que has dado todo. No hay nada que se haya quedado como resguardado o reservado para que de esa manera no sea el hombre salvo. Tú lo has dado todo, así que ayúdanos, oh Dios, para realmente corresponder a ese amor y que también nuestros familiares, hijos, vecinos, amigos, hermanos en Cristo, todo el que nos rodea, pueda realmente conocer ese amor y también corresponder dignamente como tú te mereces. Ayúdanos a que esta semana marque un antes y un después en nuestras vidas y que positivamente podamos vivir cada día más consagrados a ti. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, la lección número 2, Amor Pactual. Ahí estaremos escuchando el hermano Omar Medina con la lección ya mencionada, pero también con su asesor teológico, Humberto Méndez. Su servidor estará nuevamente con ustedes y el doctor Franklin Martí en la lección número 3, para agradar a Dios. Recuerden, estamos en el nuevo trimestre, el amor de Dios y su justicia, y esta ha sido la lección número 1, Dios ama de pura gracia, con el texto a memorizar de Oseas capítulo 14 y el versículo 4. Oseas 14, 4. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas capítulo 14 y el versículo 4. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.